y es que ese documento, la vía por la cual yo me comunico con ustedes, es esto de acá, ¿sí? Me hago entender. Entonces, estos documentos que yo he enviado a este grupo son de los que estoy hablando. El día de hoy vamos a trabajar este grisecito de acá. La idea es que todos lo tengan, ¿sí? Me hago entender. Y con base en eso hagamos las observaciones. Y eso es a lo que me refiero. Pues vuelvo y pregunto, ¿alguien ya trabajó este documento? ¿Alguien lo vio, lo revisó, empezó a solucionarlo? No, ninguno. Bueno, voy a tomar el silencio de cada uno de ustedes como un no, pero les voy a pedir entonces que por favor procuren hablar, participar, porque se vuelve muy fastidioso. Entonces yo hablar ahí solo, al menos nadie me dice no, sí, tal vez, de pronto. Procuren hablar. Bueno, vamos entonces a iniciar ya. Entonces, listo, Santi, muchas gracias. Bueno, entonces nos vamos a ir acá. Listo. Esta prueba, como tal, toca elementos de identificación de tasas y porcentajes, gráficas y demás. ¿Listo? Entonces, para que le presten atención. ¿Me confirmaron entonces si ya se está viendo en pantalla? Sí. Muchachos, buenas. Sí, profe, ya se ve. Gracias. Recuerden que esto es Mix y yo no sé si me están viendo o no me están viendo. Bueno, entonces, la primera pregunta habla de una información acerca de la tasa de fertilidad que había hacia el año de 1998 y me habla desde varios puntos geográficos del planeta. La Unión Europea, Norteamérica, Asia, Latinoamérica, países árabes y África subsahariana. Nos está hablando de los nacimientos por mujer. Entonces, aquí me muestra cada una en estas barras, cada una pues de los datos que va a tener esa tasa de fertilidad. Entonces, la primera pregunta va a decir, de la gráfica se puede concluir que. Entonces, esta pregunta me está haciendo, ¿no? Inferir una idea. Una idea de una idea que tiene básicamente que ver con esta información que está. Entonces, miremos. A. Los países industrializados tienen políticas conservadoras respecto a la natalidad. Bueno, uno podría inferir que los países industrializados son la Unión Europea, Norteamérica y Asia. Sin embargo, miremos las otras. B. Las regiones con menor desarrollo económico tienen tasas de fertilidad mayor. Los países árabes y el África subsahariana. C. En Asia y Latinoamérica el promedio de nacimientos es menor al de sus muertes. Bueno, esto no lo podemos inferir porque en esta gráfica no me están hablando de muertes, solo me están hablando de nacimiento por mujeres. Entonces no me va a servir. Y D. La distribución de las tasas de natalidad a nivel mundial son homogéneas. Bueno, pues resulta que no son homogéneas. Si fueran homogéneas, todas me dirían lo mismo. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sea la respuesta correcta aquí en la 1? Yo digo que la B. ¿Por qué? Pues ahí dice que África, pues es como un país de bajos recursos, ¿no? Un desarrollo económico bajo. Pero en la gráfica se ve que tiene como más fertilidad. Sí, de hecho que es el que más sobresale, ¿no? Entonces la respuesta correcta efectivamente aquí sería la B. ¿Listo?
Las regiones con menor desarrollo económico tienen la tasa de fertilidad mayor. En este caso, África subsahariana. ¿Listo? Bueno, muy bien. Vámonos con la segunda. Entonces, la segunda dice así. En la década de 1840 a 1850, la transformación industrial del mundo que no hablaba inglés era muy modesta todavía. Por ejemplo, en 1850 había poco más de 200 kilómetros de vías férreas en España, Portugal, Escandinavia, Suiza y toda la península balcánica, y menos todavía en todos los continentes no europeos juntos. Un indicador de desarrollo industrial de la época de construcción de ferrocarriles era la construcción de ferrocarriles porque, listo, dice, la demanda de los minerales del Nuevo Mundo requería la aceleración de la construcción de vías férreas. Los sistemas de transporte terrestre eran necesarios para el intercambio ágil de mercancías. Se necesitaban grandes cantidades de hierro y plata para construir las vías férreas en Europa, y los sistemas de trabajo en los nacientes imperios marítimos dependían de las ciudades periféricas. Bien. ¿Cuál creen ustedes que sea la respuesta a esta pregunta? Muchachos. ¿Por qué, Santiago? Sí, muy bien. Pues uno lo puede inferir porque los países de alguna u otra manera necesitan comercializar productos entre ellos mismos. Sin embargo, miremos el porqué como tal de esto. Miren, un indicador del desarrollo industrial de la época era la construcción de ferrocarriles, porque entonces un indicador de desarrollo, entonces la industria, no tengan en cuenta que entre 1840 y 1850 estamos hablando de segunda revolución industrial. Qué pena. Esa segunda revolución industrial a nivel mundial, ¿no? O bueno, a nivel de Europa y otros países de África y Asia, se va a caracterizar por la construcción de vías férreas que les permitiera no solo la comercialización de mercancías de manera rápida y efectiva, sino también la comunicación entre otros lugares. Recuerdo que también se llevaban cartas y todo tipo de formas de comunicación escrita, libros, periódicos, revistas, no. Sin embargo, miremos las otras, porque no. La A no puede ser porque la demanda de minerales del Nuevo Mundo requería la aceleración. Digamos que aquí en el Nuevo Mundo, pues la demanda de minerales se cubría pues con los propios minerales de acá. No necesitamos los minerales de otras personas. De pronto lo que sí se requería era la mano de obra y la inteligencia de otras personas de otros países. Grandes cantidades de hierro y plata para construir las vías férreas en Europa. Bueno, pues digamos que sí, pero de alguna u otra manera eso se extraía desde las colonias y pues, obviamente era llevado hasta las potencias que pues, tenían colonizados a esos países. Y la de los sistemas de trabajo en los nacientes imperios marítimos dependían de las ciudades periféricas.
digamos que el texto a mí no me está hablando de, primero, no me está hablando del desarrollo naval, para que podamos hablar de imperio marítimo, porque no estamos en el mar, estamos hablando del desarrollo de los trenes sobre la tierra, ¿no? Y aparte de eso, no me están hablando de cómo era la relación entre las ciudades centrales con las periferias. Entonces aquí la respuesta correcta efectivamente va a ser la B. ¿Listo? Bueno, ¿quién me colabora leyendo la siguiente? Bueno, entonces lo voy a escoger yo. Veamos. Paula Valentina Silva. Sí, Colaborándome leyendo entonces la tercera. las crisis económicas de la segunda mitad del siglo XIX provocaron que la mayor parte de los estados europeos adoptaran políticas proteccionistas para incentivar la producción nacional, lo cual, sin embargo, dificultaba la colocación del exceso de producción entre otros países europeos. Este factor incentivó el imperialismo colonial, ya que a. Los países europeos que habían hecho un pacto anticolonial se enfrentaron con Rusia. B. Se produjo un conflicto entre los intereses comerciales de África y los Estados Unidos. C. Los países con índices bajos de desarrollo buscaron nuevos territorios comerciales. D. Se requieren nuevos mercados de exportación y abastecimiento de materias primas. Muy bien. Bueno, analicemos entonces. Mitad del siglo XIX, es decir, me están hablando de 1801 a 1900. Vamos entonces aquí a tener una pregunta de carácter económico y de alguna otra forma de carácter de relaciones internacionales con respecto al desarrollo de la economía interna de los países de Europa. Entonces, me está diciendo que de alguna u otra manera las políticas proteccionistas, ¿no? En aras, ¿no? Como su nombre lo indica, proteger el desarrollo de la economía del propio país, ¿no? Incentivó de alguna u otra forma al imperialismo colonial. ¿Qué es el imperialismo colonial? Es cuando un estado se sobrepone ante el otro de manera violenta, ¿no? Y de alguna u otra manera sustrayendo por la fuerza sus recursos. Eso se le va a conocer como imperialismo colonial. Entonces, de acuerdo a esta explicación que acabé de dar de lo que es imperialismo colonial, ¿cuál cree usted? Y también de acuerdo pues al hecho de que se necesitaban pues promover, ¿no? O incentivar esa producción nacional. ¿Cuál cree usted que sea la respuesta correcta acá en la 3? ¿Qué me dice?
Buenas, me informan, gracias. ¿Cuál creen que sea la respuesta correcta acá en la 3? Pues yo creo que es la C. Sí, no estoy mal. No, es una hipótesis. Una hipótesis. ¿Por qué crees que es la C? Porque dice que las crisis económicas, según la mitad del siglo, fueron provocadas mayormente por los estados europeos. Entonces la C dice que los países con índices bajos de desarrollo, pues buscan nuevos territorios comerciales. Bueno, pues es que me estás básicamente leyendo la respuesta, pero no me estás dando un porqué bien claro. Entonces, miren, vamos a mirarla uno por uno. Aquí habla de los estados europeos. No, un estado es diferente de un país y creo que ya lo habíamos visto. Entonces, miren, la A dice, los países europeos que habían hecho un pacto anticolonial se enfrentaron con Rusia. Bueno, hacia 1800 no se hace un pacto anticolonial, antes al contrario, se hace un pacto colonial, ¿no? Y de alguna u otra manera, ese pacto, ¿qué dice? Básicamente va a decir, bien, nosotros somos países europeos, vamos a ir a nuestras colonias, vamos a ir a sacar, ¿no?, todos esos materiales para generar materia prima, y esa materia prima me va a ayudar a mí, ¿no?, para pues incrementar mi producción de alguna u otra manera. Entonces, la A no puede ser. ¿Por qué? Porque pues en el reparto colonial que se hizo Europa jamás se habló de un pacto anticolonial. La B dice, se produjo un conflicto entre los intereses comerciales de África y los Estados Unidos. Bien, aquí tenemos un problema, y es que sí hubo un conflicto de intereses comerciales en Europa, pero el texto a mí me está hablando de los países, o bueno, los países no, de los estados europeos. No me está hablando ni de África, y no me está hablando de Estados Unidos, que hasta ahora era una potencia que recién estaba emergiendo, ¿no? Entonces no podría ser, entonces esa es la respuesta. No podría ser la B. ¿Listo? Luego sigue la D. Los países con índices bajos de desarrollo buscaron nuevos territorios comerciales. Bueno. Si yo le meto lógica y si yo pienso que estoy mal económicamente aquí en mi casa, es posible que yo vaya a la casa de alguno de ustedes y encuentre una solución económica a mi problema. Probablemente sí, probablemente no. Pero me inclino más por la segunda que por la primera. ¿Por qué? ¿Ustedes estarían dispuestos a ayudarme económicamente si voy hasta allá? Yo creo que no. Probablemente pongan resistencia, me den palmaditas en los hombros allá. Entonces, los países que tienen índices bajos de desarrollo no están en capacidad de buscar nuevos territorios comerciales. ¿Por qué? Porque no tienen, digámoslo, que vías de acceso, dinero para enviar gente a hacer intercambios comerciales, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma no se puede. Sin embargo, la D me da una explicación mucho más factible. ¿Por qué? Primero, porque cuando yo creo una política proteccionista y lo que busco es proteger los productos de mi economía, ¿no?, yo entonces incentivo la producción nacional, es decir, hago cosas desde acá, desde mi territorio. El único problema es que de tanto que ya hice, se me acabaron, pues, ¿qué? Las materias primas. Aquí en mi casa, ¿a dónde me toca ir? A otra parte a recoger esas materias primas. Y con base en eso, pues, ¿qué hago? Primero, cuando yo tengo una sobreproducción de cosas, me toca buscar nuevos mercados de exportación, es decir, me toca buscarle, o sea,
Ya produje para mi casa, ya le vendí a los de mi casa. Ahora me toca buscar venderle a otros que no sean de mi casa. Si me hago entender, entonces me toca buscar nuevos mercados de exportación para yo vender mi producto en otros lugares afuera de mi país. Y me toca, de alguna u otra manera, sacar materias primas para generar esa exportación de pues, bienes y servicios. Entonces, ¿de dónde van a sacar eso las grandes potencias o las grandes los grandes países de Europa en el siglo XVIII? De sus colonias. Entonces van a ir hasta sus colonias, van a retirar elementos que les van a servir como materias primas, los manufacturan, los transforman en Europa y luego los venden en las mismas colonias que ellos tenían. ¿Listo? O en las colonias de otros países. Entonces, aquí la respuesta correcta como tal vendría siendo la D. ¿Listo? Bueno. Miremos entonces este mapita. Este es un mapita de la minería en Colombia, ¿no? En donde me señalan unas zonas en donde puedo encontrar zonas carboníferas, en donde se puede encontrar carbón, zonas auríferas, en donde puedo encontrar oro, zonas esmeralderas y cuencas sedimentarias productoras de petróleo. ¿Listo? Entonces podemos ver que la mayoría se concentra en la parte central o en la parte central del país, que viene siendo la cordillera oriental. ¿Listo? Que es la parte de acá. Entonces, para que lo tengamos ahí presente. Bueno, dice que esto fue tomado del colombiano, Banco de Conocimiento Gráfico, Manta, Minería. Pregunta. La actividad minera en Colombia se concentra en el sistema periférico del Baudó, la depresión de Momposina, el sistema cordillerano andino o la cuenca media del Amazonas. Bueno. Profe, yo no sé en dónde queda el Baudó, yo no sé dónde queda Mompós, yo no sé. No, entonces, veamos a ver. Bueno. Se supone que esta parte de aquí es el Amazonas. No. Y vamos entonces a tener al Amazonas. La cuestión, muchachos, es que Colombia, esto lo vieron en quinto, ¿no? Está dividido en 5 regiones. Bueno, en 6 regiones. 6 regiones naturales. ¿Alguien de ustedes se acuerda cuáles eran esas 6 regiones de Colombia? Creo que la de Andina, Pacífica, la del Caribe, la del Amazonas y la de Orinoquía, creo. Sí, ¿y cuál es la sexta? No, ni idea. Listo, muy bien. Pero no, tienes claras las 5, ¿no? Bien. ¿La otra no sería la insular? Muy bien, muy bien. Sería la insular, que son las islas que se encuentran en el Atlántico y en el Pacífico. En este caso que se encontraría Mompox y Gorgona, y en el Atlántico se encontraría entonces San Andrés Providencia. ¿Listo? Entonces aquí tenemos a la zona regional del Amazonas. Aquí, en esta parte de acá, aquí más exactamente vamos a tener la región del Orinoquía. Región de la Orinoquía. Aquí, en esta parte de acá, vamos entonces a tener el Pacífico colombiano. Vamos a tener el Pacífico. ¿Ya no?
aquí vamos a tener el Caribe. Y aquí vamos a tener la zona central de la región andina. Profe, pero yo no sé en dónde queda Baudó. Bueno, para serle honesto, yo también desconozco en dónde queda. Probablemente lo podríamos googlear, pero cuando usted está presentando una prueba, usted no puede googlear. Entonces uno apela al sentido común. Bien, la mayoría de zonas en donde encontramos las 4, carbonífera, aurífera, que es la de oro, esmeraldífera, que es la esmeralda, ¿no? Y la cuestión de las regiones productoras de petróleo, ¿en dónde está? La mayor actividad minera entonces va a estar, según lo que vemos, en esta parte central. Si nos ponemos a ver y nos acordamos más o menos, toda esta parte de acá viene siendo ¿qué? La región natural de la región andina, ¿no? La región andina. Entonces, la respuesta correcta, si yo puedo sacar esa información del mapa, tal cual como les expliqué, va a ser entonces la C. Bueno, descartemos la D. Dice que en la cuenca media del Amazonas, pero yo les pregunto, ¿hay actividad minera en el Amazonas según el mapa? Obvio no. No. Perfecto. Ahora bien, fíjense en esto. No puedo hablar del Baudó porque no lo conozco, no lo distingo, y no lo puedo hablar de Monpós porque tampoco lo he visto y no lo conozco. Ahora bien, no lo podemos googlear en la prueba, pues estamos en una prueba, entonces nos queda como difícil. Entonces digamos que según lo que me ofrece el mapa y sin necesidad de saber de pronto ciertos nombres, me voy a ir por la respuesta que va a ser el sistema cordillerano andino, que es toda esta parte de acá. Aquí queda la región andina. Esta partecita así. ¿Listo? Bueno. Muy bien. Aquí ya me están hablando otra vez de un concepto que no tengo pues muy claro, ¿no? O que no nos queda muy claro. La zona del país más septentrional, ¿no? De explotación petrolera se encuentra en norte de Santander, Meta, Putumayo, La Guajira. Entonces, vamos a ver esta partecita de acá. Listo, entonces, miren. Primero, miremos el mapa de Colombia. No. Entonces, vámonos por este. Miremos a ver acá. Listo. Aquí entonces en el mapa vamos a ver los 32 departamentos, ¿no? La Guajira, el Atlántico, el Magdalena y así sucesivamente. Y los vamos entonces a comparar con los que me hablan del mapa. Entonces me dicen, la zona del país más septentrional de explotación petrolera se encuentra en... Entonces, primero ubiquemos los departamentos. Norte de Santander está acá, es decir, mírenlo aquí. Norte de Santander está acá. Qué pena. Norte de Santander está ahí, ¿sí o no? Listo. Luego me dicen que el Meta es esta parte de acá. Entonces, vamos a correr este poquitico y vamos a señalar acá el Meta. El Meta es todo esto de acá. ¿Listo? Bien. Luego me hablan del Putumayo. Putumayo queda acá. ¿Sí o no?
Y luego me hablan de la Guajira. Queda exactamente acá. Entonces me muestran 4 puntos geográficos. 2 al norte, 1 en el centro y 1 en el sur. Ahora bien, me preguntan, me dicen, la zona más septentrional de explotación petrolera. Bien, consultemos entonces qué significa septentrional. Del norte o relacionado a él, o sea, hacia el norte. Septentrional, que va hacia el norte. ¿Listo? Aquí lo dice. Del norte o relacionado con él. En ese orden de ideas, la respuesta correcta, y según la ubicación geográfica que acabamos de ver en esta pregunta, ¿cuál sería la respuesta correcta? Pues los países que quedan, las ciudades que quedan en el norte son 2, que son Norte, Santander y Guajira, ¿no? Entonces Listo. no se sabría. No, si se sabría, mira bien el mapa, acá está Norte de Santander y acá está Guajira. ¿Cuál queda más al norte? Por la Guajira. Pues la respuesta correcta es la D. ¿Sí ves? ¿Sí ves? Nos dan entonces que la respuesta correcta aquí es la Guajira. ¿Por qué? Porque queda más al norte. Y por eso me están preguntando, la zona del país más septentrional, es decir, la que queda más al norte de explotación de petróleos es. Ahora, si nos vamos acá, yo les pregunto, y mírenlo acá, si está acá la Guajira con el petróleo, claro que sí. ¿Sí ven? Entonces ahí sí está. La respuesta correcta vendría siendo ahí la D. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Ahora bien. Listo. Me preguntan acá. En la Rusia zarista, la figura del zar concentraba todo tipo de poderes. Gobernaba por decretos sin contar con ningún parlamento y era el jefe único del ejército, a través del cual reprimía la oposición política, y esta forma de gobierno puede considerarse como un régimen A, aristocrático, B, democrático, C, autocrático, D, carismático. Bueno, ¿cuál creen ustedes que sea la respuesta correcta acá? Buenas. Tierra llamando a 11. ¿Cuál es la respuesta correcta acá? Profe, yo pienso que es la A, la de aristocrático. ¿Por qué? Porque pues ahí se dice que tiene un único jefe y pues el aristócrata se basa en que una sola persona manda todo un régimen en sí. Entonces, pues, creo que es eso. Sí, muy bien. Pues tienes una inferencia muy, muy clara de lo que es pues la aristocracia, ¿no? Pero ten en cuenta que la aristocracia no es como tal una forma de gobierno, es una clase social, si me hago entender. Es una clase social de personas que poseen títulos, o sea, que son ricas, poseen tierras, poseen inmuebles, ¿no? Poseen de alguna u otra manera cosas que son heredados de su pasado. Eso es la aristocracia, ¿no? Sí,
de alguna otra forma la familia zarista o la familia del zar pertenecía a una aristocracia. Obviamente uno no va a decir que no, pero eso es como una clase social, y a mí la pregunta me está hablando sobre la forma de gobierno. Entonces, aristócrata no es, porque ya sabemos que la aristocracia es una clase social, no una forma de gobierno. Me quedarían tres: democrático, autocrático y carismático. ¿Cuál creen entonces ustedes que sean la respuesta correcta? Muchachos, no les dé pena. Yo creo que es la C, por descarte, porque creo que carismático es algo psicológico y democrático sigue malas normas. Entonces, por descarte, diría que autocrático. Bueno, sí, eso que acabaste de hacer es muy bueno. Uno puede usar la ley de Descartes, ¿no? Aún sin uno no conocer las palabras que estén dentro del texto, y eso es bueno. Efectivamente, la respuesta correcta es la C. Entonces vayamos desligando cosas. Primero, en una democracia no hay rey ni zar, hay división de poderes. División de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El texto me dice que concentraba todo tipo de poderes, es decir, una sola persona tenía los tres poderes. En ese orden de ideas no podría ser democrático, porque no es electo bajo voto, carece de derechos, y tras derecho no hay una constitución que lo respalde. Digamos que esos son como símbolos que permiten identificar un sistema democrático, ¿no? No hay una figura estable de poder, porque el poder está dividido entre tres. Carismático, bueno, yo diría que más que psicológico es una cualidad de las personas, ¿no? El carisma, el poder llegar a las personas, el ser amable. Sin embargo, también es contradictorio, porque una persona amable no reprime la oposición política. Usted me puede hacer a mí contrapeso, pero yo no necesariamente lo puedo reprimir. Podemos hablar, dialogar. Esta persona no hablaba ni dialogaba. ¿Ah? Y además concentraba todo tipo de poderes, ¿no? Podría sacar leyes cuando él quisiera, como quisiera, por más absurdas que fueran, ¿no? Y tras derecho era el jefe único del ejército, era el único que lo podía conducir. Entonces, en ese orden de ideas es autocrático. ¿Por qué? Porque gobierna según sus propios designios, sus propios pensamientos, ¿sí me hago entender? Entonces, por ejemplo, cuando nuestros papás en casa deciden tomar decisiones un poco arbitrarias, en donde no se nos consulta a nosotros como hijos, y en donde básicamente la respuesta es: esta es mi casa y aquí yo hago lo que quiera. Cuando usted tenga su casa, usted puede hacer lo que quiera. Esa es, digámoslo así, de alguna u otra forma, una pequeña analogía para saber qué es ser autócrata, ¿no? Y pues sucede muchas veces en las casas. Entonces la respuesta correcta acá es la autocracia, efectivamente. ¿Listo? Bueno, vámonos para la siguiente pregunta. ¿Quién me ayuda acá entonces a leerla? Buenas. Yo, profe. Dale. La escala más pequeña se encuentra en la imagen que tiene: A, 100 millas; B, 10.000 millas; C, 1.000 millas; D, 0,10 millas. Bueno.
Nosotros podemos ver en estas imágenes, de alguna otra manera, cómo es el acercamiento de acuerdo a lo que pues, se ve como un territorio, ¿no? En geografía hay algo que se conoce como escalas, y estas escalas de alguna u otra manera, estas escalas de alguna u otra manera, ¿no? Cogen una porción del territorio y lo que hace es permitirnos verlo desde una perspectiva que puede ser o más cercana o más lejana, ¿no? La cuestión es que, ¿cómo les explico? Estas escalas cartográficas, ¿no? De alguna u otra manera me van a permitir a mí comparar porciones de territorio con respecto a otras, ¿no? Y estas comparaciones de territorio, ¿no? Me van a permitir como dimensionar de alguna otra imagen, de alguna otra manera, a través de imágenes o a través de, digámoslo, ¿cómo decirlo así? Mapas, por decirlo así, ¿no? Pues, ¿cómo es la diferencia entre un territorio u otro? La pregunta que me dice, la escala más pequeña se encuentra en la imagen que tiene. Bueno, uno podría pensar que la escala más pequeña por número es la de 0,10 millas, ¿no? De hecho, si uno le hace un zoom acá, se puede ver entonces, mírenlo, es esta. Sin embargo, esa no es la escala más pequeña, porque las escalas aquí se manejan de manera inversa. Fíjese qué pasa. Supongamos que esto es cerca y aquí se va alejando, aquí se va alejando, aquí se va alejando, aquí se va alejando, aquí se va alejando. Entonces, sí, de alguna u otra manera, a medida que usted se va alejando, me permite ver una imagen un poco más amplia del territorio, pero a su vez, ¿qué pasa? ¿Qué diferencia hay entre esta de 0,1 millas a la de 10.000 millas? ¿Qué cambia en la perspectiva ahí? ¿Ustedes qué creen que cambia ahí? ¿La distancia? Cambia la distancia. Muy bien, Wilson. Ahí lo que cambia es la distancia. Y como lo que cambia es la distancia, de alguna u otra manera, esto se conoce como escalas de reducción. Irónicamente, cuando yo me alejo, me permite ver un panorama más amplio, pero me hace perder detalle. Y como me hace perder detalle, de alguna u otra manera, esa escala viene siendo la más pequeña. ¿Por qué la más pequeña? Porque me hace perder de alguna otra detalle. Entonces, esta escala de reducción, ¿no? Por lo general se utiliza cuando el tamaño físico, ¿no? de un territorio, pues es menor que el de la realidad. En ese orden de ideas, ¿no? Yo les pregunto, ¿podemos ver la Tierra? Tenemos es una asimilación, una semejación de alguna u otra forma, ¿no? Me permite como saber, pero por ejemplo, si yo me paro en la cima de un edificio, ¿puedo ver la redondez de la Tierra? No, se sigue viendo plana. La única forma de poder ver la Tierra es desde un satélite saliendo de la atmósfera y demás. Sin embargo, yo puedo, por ejemplo, hacer un plano del barrio, o puedo hacer un plano de la ciudad. Sí, la cuestión es que entonces, en esa escala de reducción, ¿no? Lo que le voy diciendo es inverso. A medida que voy teniendo mayor amplitud del territorio, voy perdiendo detalle en ese territorio. Entonces, eso de alguna u otra manera me va a impedir, ¿no? Concentrar muy bien
ciertos detalles. Por ejemplo, en esta imagen de la escala de 10.000 millas, ¿puedo ubicar perfectamente a Nueva York? Probablemente sí, pero no con mucha exactitud. Pero bien, y si yo le dijera ubique a Nueva York desde la escala de 1.000 millas, ¿lo puedo ubicar con mayor precisión? Probablemente sí. Y si le digo la de 100.000, probablemente también, ¿no? Entonces, la respuesta correcta acá va a ser la B. Listo. La octava dice, en la imagen que aparece la escala de 1.000 millas, se puede ver en la imagen de 1.000 millas, esta parte de acá, el sudeste asiático, Indochina, la península ibérica, una parte de Centroamérica, Norteamérica, las Antillas, las Islas Baleares, la península de Yucatán y Norteamérica, el Cabo de Buena Esperanza, Miami y México. Bueno, miremos. ¿Ustedes qué pueden ver acá, muchachos? En esta parte de acá, ¿qué podemos distinguir de ahí? Una parte de Centroamérica, ¿qué otra parte se podría distinguir? Por ejemplo, esta partecita es de acá, es Centroamérica. ¿Qué otra parte se podría distinguir? Pues yo puedo ver México. Sí, en México, pues bueno, México tiene una extensión que va así. Perfecto, muy bien. ¿Y qué más se puede distinguir ahí arriba de México que está? Y Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Y arriba de Estados Unidos? Canadá. Canadá, perfecto. ¿Y estas islas de acá qué creen que son? Panamá. ¿Cómo? Esas no son las islas de Cuba y las Bahamas y todo eso. Cuba y las Bahamas, muy bien, Wilson. Sí, Panamá casi no se alcanza a ver, Panamá está un poquito más abajo por esta parte de acá. Bueno, exacto, está sí, está de acá. Sí, porque esto si no estoy mal, creo que es California. Por aquí se encuentra Miami y esas cosas. Aquí, entonces vamos a tener la península de Yucatán, que es esta, de acá. Listo. Bien. Bueno, ya distinguimos entonces que hay ciertas porciones de territorio, distinguimos que podemos saber pues, que hay allá. Bueno. Miremos, el sudeste asiático, Indochina y la península ibérica. No, esto no está aquí. Una parte de Centroamérica, Norteamérica y las Antillas. Una parte de Centroamérica, sí, una parte. Norteamérica, sí, Norteamérica. Y las Antillas. Perfecto. Muy bien. Las Islas Baleares, la península de Yucatán y Norteamérica. Bueno. Esta también podría ser la C. Cabo Buena Esperanza, Miami y México. Bueno. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no puede ser ni la C ni la B? Partamos de una cosa. Las Islas Baleares es solo una pequeña porción de islas. No me está hablando de todo lo que está acá. Solo es una pequeña porción. Mientras que me hablan acá de la península de Yucatán, que efectivamente está, miren acá, esta porcioncita de tierra que está acá, y Norteamérica, que pues efectivamente está. Entonces, me habla de un lugar muy puntual y luego me habla
ya de un lugar pues muy general. No podría ser la C. ¿Mm? El Cabo de Buena Esperanza. Bueno, el Cabo de Buena Esperanza. Pero en el mapa no se observa, porque está hacia el Pacífico. O sea, si me dijeran que la viera acá, qué pena, probablemente esté por acá. ¿Sí me hago entender? Entonces, está hacia el Pacífico. Como está hacia el Pacífico, en este no se ve, porque me están diciendo que la referencia es la de 10.000 millas, las de 1.000 millas. Entonces, esa no puede estar. Y tras del hecho, Miami y México, pues bueno, sí, Miami está acá, pero solo una pequeña porción. Mientras que, pues, a ver, veamos acá. México también está. Digamos que la respuesta que más se acopla y la más general va a ser entonces esta. ¿Listo? Bueno. Vámonos entonces para la siguiente pregunta. Dice, a partir del mapa responde las preguntas 9 y 10. Dice entonces así, el mapa África, mortalidad infantil por 1.000 habitantes. Entonces, simbología, me dicen que de 10 a 25. Me dicen que de 25 a 50. Y acá me dicen que de 50 a 75. Y esta parte de acá, de 75 a 100. Y de 100 a 150. Bueno. Veamos, dice, la tasa de mortalidad más baja de África se encuentra al norte de. La tasa de mortalidad más baja de África se encuentra al norte de. Bueno, probablemente no tengamos conocimiento de cómo es África, entonces nos vamos a ir a África. Y vamos a ver entonces dos. Aunque no, esta es colonización africana y eso no me sirve. Listo. Vámonos con cuál. Listo. Entonces, tenemos aquí Algeria, Marruecos, Libia, Egipto, Chad, Mauritania, Mali, Nigeria, Sudán, Etiopía, Somalia, Kenia. Entonces hagamos un comparativo. Bien. Angola, Zambia, Tanzania, Kenia, Mozambique, Zimbabue, Botsuana, Namibia. Bueno, me dicen entonces que está Túnez. ¿Alguien ve a Túnez? No veo a Túnez. Ah, mírenlo acá. Está en la parte norte. Miremos entonces, aquí comparando, en la parte norte está acá. Túnez está acá. Libia, si no estoy mal, está acá abajo de Túnez, es decir, esta parte de acá. Esta partecita de acá es Libia. Sudán está justo debajo de Libia, esta partecita de acá. Esta partecita de acá. Y luego está Camerún. De Camerún, si no estoy mal, se encuentra, no lo veo,
Ah, míralo acá. Camerún. Es esta partecita de acá. Bien. La pregunta dice, las tasas de mortalidad más bajas se encuentran al norte en Túnez, Libia, Sudán. Bueno, pues ya habiendo hecho memoria, resulta y pasa que Túnez está en blanco. Es decir, de 10 a 25. Entonces, la respuesta correcta aquí vendría siendo la A. En Sudáfrica predomina una mortalidad infantil de, bueno, lo mismo. Hay que entonces revisar en dónde queda Sudáfrica y nos vamos a dar cuenta que Sudáfrica, pues, su nombre lo indica, es la parte sur de África. Entonces, está esta parte de acá. Según este esquema, su mortalidad es de 25 a 50. Eso quiere decir que la respuesta correcta según la convención sería... Permítanme. Sí, de 25 a 50. ¿Si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Según esta escala, miren. Sudáfrica. Listo. Bueno. Vamos entonces a hacer una pausa de unos, ¿qué les digo yo? 4:46, ¿les parece a las 4:55? Sí. Listo, vamos entonces a hacer una pausa y voy entonces a continuar hablando de el tema nuevo para hoy, que son mecanismos de protección de los derechos humanos. ¿Listo? Entonces ya nos vemos.
Ya volvemos, ya están ahí. ¿Confirman? Sí, profe. Listo, ya hay una persona, miramos quién más. Listo. Entonces, bueno. Ya vamos a iniciar. Permítanme un momentico, que es que quiero revisar acá una cosa. Bueno, sí. Sí, efectivamente, ya está revisando con una cosita que me enviaron. Y sí, Laura, esos textos sirven, de hecho sirven mucho. Les sirven demasiado, tanto el de lectura como el de sociedad. En matemáticas y ciencias naturales también les sirven resto. Bueno, entonces vamos a continuar. Les voy entonces a explicar pues todo lo que tiene que ver acá con mecanismos de protección de derechos humanos. Vamos entonces a darle hasta las 5:30 y la próxima clase continuamos. Bueno, importante entonces de estos mecanismos de protección ciudadana es comprender entonces que muchos de estos mecanismos, como su nombre lo indica, lo que buscan es proteger, ¿no?, los derechos humanos, y por lo general estos están amparados en la Constitución Política de Colombia. ¿Listo? Estos van a estar amparados en la Constitución Política de Colombia y de alguna u otra manera van a permitir, ¿no?, identificar y hacer cierto tipo de seguimiento cuando a uno se le viola un derecho. Obviamente esto todo amparado en el debido proceso. Entonces, bueno, ¿algunos de ustedes ya han escuchado de los mecanismos de protección de derechos humanos? Cuéntenme. ¿Ninguno? ¿Nadie? ¿Nada? Bueno. Estos mecanismos de protección de derechos humanos, por lo general, se hace con el fin de establecer o coartar, de alguna u otra forma, acciones que de alguna u otra manera vulneren, ¿no?, los derechos contemplados dentro de la Constitución Política de Colombia. Entonces, la mayoría de estos que están consagrados en la Constitución se conocen así. Entonces, el primero es el derecho del habeas data, ¿no? El habeas data es un recurso, por decirlo así, que está consagrado dentro de la Constitución como un derecho que de alguna u otra manera
le permite a usted conocer el manejo de su información en bases de datos. Entonces, el habeas data propiamente está constituido dentro de la Constitución Política del artículo 15, en donde específicamente dice, ¿no?, que las personas tienen la facultad de conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan registrado sobre ellas en bancos de datos y archivos de entidades públicas y privadas. Por ejemplo, las EPS manejan algo que se conoce como historias clínicas. Cuando usted lo van a operar o cuando usted va a tener un tratamiento importante en su salud, usted tiene una base de datos, le dicen por favor traiga la historia clínica. En esa historia clínica básicamente está todo lo que a través de su vida ha tenido y han hecho. Por ejemplo, a nivel bancario o a nivel financiero, cuando usted quiere un crédito con tarjetas de crédito, créditos con bancos o cualquier otro tipo de cosas, por lo general esos créditos, ¿no?, requieren unos datos. Entonces, por ejemplo, data crédito, que es una central de riesgo, le dice usted en donde si usted tiene un buen puntaje crediticio o no, maneja sus datos. Cuando tú entras a una universidad, por lo primero que tú pagas, o por ejemplo en este caso el colegio, es por tu manejo de datos. Entonces, por ejemplo, yo no sé si ustedes se acuerden, es curioso, ¿no?, que yo a veces o algunos profesores contactamos con ustedes. Usted dirá, uy, todo este tipo de dónde sacó mi teléfono, qué le pasa, ¿no? Pues digamos que sus teléfonos y todos esos datos van en sus hojas de matrícula, y esas hojas de matrícula están en la plataforma íntegra y uno como profesor puede acceder a ellas con el fin de sostener un contacto, obviamente que esté justificado, entre la institución y ustedes, por ejemplo. Entonces, ahí también se manejan datos. Lo que pasa con estos datos, en últimas, es que pueden ser usados con fines maliciosos. Y pues uno no está exento. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Ustedes no les ha pasado que a su celular a veces les llegan mensajes re X? O sea, por ejemplo, ustedes son Claro y de un momento a otro les empezó a llegar un mensaje que dice adquiere triple play contigo, por ejemplo, o con Movistar. Usted dice, ¿de dónde sacan mi número para que me lleguen este tipo de información? O de alguna otra manera les llegan correos de spam en el correo. Usted dice, ¿quién tiene mi correo para enviarme esto? Bien, resulta y pasa que en Colombia, y esto es bien sabido, cuando usted da sus datos o sus papás dan sus datos, parece ser que hay gente que se encarga de traficar o comerciar estos datos. Por ejemplo, en los bancos, ¿no? ¿Cómo saben los bancos que usted está bien financieramente? Porque lo llaman a ofrecerle una tarjeta o eso. Porque resulta que los mismos empleados de los bancos, algunos, no todos, se encargan de vender información, vender datos, paquetes de datos, personas, números de cédula, correos electrónicos, celulares, fechas, una cantidad de cosas. Y eso es complejo. Entonces, miren, quiero que alguien me sirva de ejemplo. ¿Alguno de ustedes ha visto o ha hecho compras por internet? Por AliExpress. Bueno, cuando hiciste la compra por AliExpress, ¿qué te pidió AliExpress? Bueno, y cuando tú diste tu información de la tarjeta, ¿qué datos te pidió? Y el código. Se supone que esos datos son especiales, únicos, solo tú lo sabes. ¿Sí o no? Listo, perfecto. Y cuando tú le fuiste a dar para aceptar, me imagino que hubo una parte en donde te pidió o te dijo que los términos y condiciones, tu información debe ser privada, no será manejada por nadie más, bla, 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 bla. ¿Sí o no? Listo.
Exacto, muy bien. Digamos que eso que tú me explicas de alguna u otra manera tiene que ver con esto de la Big Data. ¿Por qué? Si puedes cerrar el micrófono, tranquilo. Listo. Te seguía diciendo, tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque supongamos que de la nada se te desaparecieron 5 lucas de la nada se te aparecieron 5 lucas de Nequi y te dicen que su pedido de AliExpress ya va llegando a otra dirección que no es la tuya. Tú puedes entonces estar pensando que alguien está usurpando tu identidad o que alguien de alguna otra manera está manejando tus datos de manera fraudulenta. Entonces, suele pasar. Yo no sé si de pronto aquí hayan casos de sus papás, tíos o amigos, vecinos, yo qué sé, en donde les han robado la identidad, donde un momento para otro los llaman diciéndole que chivo, que pague, que porque usted sacó 5 televisores de Coenza y pero yo no tengo esa tarjeta y yo ni siquiera sé ustedes por qué me llaman si yo no sé nada de eso. Ese tipo de cosas, por ejemplo, ese manejo de datos es lo que uno por lo general siempre va a ligar y va a pelear con este tipo de empresas. ¿Por qué uno va a pelear con este tipo de empresas? Eso, porque es que los datos de uno son muy privados y digamos que el hecho de que muchas personas sepan de los datos de uno implica un riesgo de todo aspecto, en seguridad, en salud, en financiero, educativo, por ejemplo. Suelen haber a veces equivocaciones cuando uno digita mal un número de cédula, o por ejemplo hay homónimos. ¿Qué pasa? Probablemente dentro de todos los ciudadanos de Colombia haya otra persona que se llama Santiago Riaño Monzón. Probablemente, las posibilidades son escasas, pero suele pasar. Por ejemplo, se ha visto que han llevado a la cárcel personas que aparentemente son criminales, pero que se llaman igual que otro criminal, y se llevan es al inocente y no al criminal. ¿Por qué? Porque no se corroboran a veces estos datos. Entonces, digamos que es un derecho fundamental, ¿no?, que busca, ¿no?, equilibrar las condiciones entre el sujeto, quien se informa, y aquel que tiene la capacidad de recolectar, almacenar, usar y transmitir todo este tipo de información. ¿Listo? Por eso es que la información es muy privilegiada, es muy, digámoslo, muy segura, ¿no? Porque pues uno con qué fin, o sea, por ejemplo, se han visto casos, supongamos, aquí hay alguno de ustedes que dentro de su historia clínica aparece que es diabético. Y yo, consciente de eso, de ese dato, le doy un merengón, pero re dulce. Y le digo, no, es like, cómeselo. Y por que esta persona muere. O le da un ataque por pues, exceso de dulce. Si se comprueba que a través de ese dato yo hice un crimen, pues puedo entrar en cosas muy, muy graves. Por eso es que la información es súper privilegiada y hay que tener mucho cuidado con nuestra información. ¿Listo? Entonces, este habeas data, de alguna u otra forma, es un derecho de doble vía. Porque si bien es cierto que yo como persona puedo conocer, actualizar y rectificar mi información, las instituciones, sean públicas o privadas, ¿no?, también tiene derecho a conocer esa información. Por ejemplo, usted, no sé si hayan visto que últimamente se pelea porque uno revise cuánto ganan los congresistas, cuánto gana el presidente y demás. Esa información de alguna u otra manera también debe ser revelada para ciertas cosas. Por ejemplo, cuando se hacen los llamados, las tan famosísimas denuncias por alimentos que hacen las mamás a los papás o los papás a las mamás, por lo general le piden que lleve usted un certificado de ingresos y egresos expedido por la empresa o ¿cómo se conoce? Como un
extracto bancario que permita ver sus movimientos financieros. Con base en eso, uno poder decir, bueno, usted gana tanto, entonces le tiene que pasar a la mamá de su hijo o su hija tanta plata con respecto a esto, por ejemplo. Entonces, este habeas data hace que las instituciones también requieran esa información. Por ejemplo, tú vas a sacar un crédito para estudiar, sea con un banco o con el ICETEX. Ellos te van a pedir, bueno, necesitamos información suya, necesitamos cómo se llama, en dónde vive, su correo, su número de celular, quién va a ser, quién no va a ser, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, este habeas data, ¿no? Sirve no solo para las personas naturales como usted y como yo, sino también para las instituciones. Cuando usted se matriculó en el colegio, me imagino que le hicieron llenar un formulario con todos sus datos, número de celular, número de teléfono, correos, nombres, apellidos, bueno, una cantidad de cosas. Y de hecho sí es así, mira, de hecho les voy a poner un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo y ustedes se van a dar cuenta. Pero bueno, esto lo hago con fines de enseñanza, no con fines de que vayan a hacer nada. ¿Listo? Entonces, mire, por ejemplo, absolutamente todas las personas tienen acceso a cierto tipo de información. La cuestión es la intención con la que se accede a esa información. Por ejemplo, voy a escoger a uno de ustedes, voy a escoger de ejemplo a Santiago. Si yo necesito comunicarme con Santiago, según lo que él me dice, tengo entonces acá el teléfono, el nombre de sus acudientes y tengo acá esto que está acá, por ejemplo. Esa es la información, por ejemplo, de él. Y así sucesivamente con cada uno de ustedes. La cuestión es que hay que saber proteger y hay que saber manejar esta información. O, por ejemplo, es que no sé cómo hacerlo. Sí, ya sé cómo hacerlo. Mire, por ejemplo, también pasa con las redes sociales. Voy a poner este ejemplo, pero es que es como complejo. A mí no me gusta hacer esto, pero es la única forma de que enseñen, de que aprendan. Cuando usted ingresa a Facebook y usted se va aquí a la parte de configuración y privacidad, usted se puede ir acá a configuración y en configuración en la parte de ¿dónde está? Confirmar identidad, no, permítame, recursos, publicaciones, tu información de Facebook, usted le puede dar acá y automáticamente usted puede descargar su información, sus registros de actividad y demás. ¿Sabe cuál es el problema de esto? Que cuando usted descarga su información, a usted literalmente le descarga absolutamente todo. Aunque usted no lo crea, si usted la tiene inscrita en su teléfono, se le va a descargar un archivo en WinRAR en donde le van a mostrar los lugares donde ha estado, los mensajes que ha tenido con otras personas, publicaciones, páginas, llamadas, eventos. Así usted borre el historial de búsqueda, aquí va a aparecer, bueno, una cantidad de cosas. Y Facebook, aunque usted no lo crea, usa esta información, ¿no? Para predecir según un algoritmo ciertos tipos de conducta virtual que usted pueda llegar a tener. Entonces, con base en eso, usted descarga eso y cuando lo descarga, pues es sorprendente porque usted hoy está hablando de Home Center y al ratico le bombardean con publicidad de Home Center. O usted dice que se quiere comprar un Play 5 y al ratico le bombardean con publicidad de Play 5. Entonces es algo muy curioso, ¿no? Y ahorita actualmente esta ley de protección de datos se tiene que cumplir tanto las instituciones como las personas naturales, es decir, como yo, tengo que cumplir con el hecho de resguardar ciertos datos que no se pueden dar. ¿Listo? ¿Qué se pueden hacer? Resulta y pasa que hay veces, por ejemplo, miren, he escuchado casos de personas de la generación pasada, de ustedes, que se inscribieron a las universidades y resulta que digitaron mal el número de cédula o el número de tarjeta de identidad.
Entonces necesitan ir a poner el reclamo, porque resulta y pasa que usted puso su número de cédula y salió con el nombre de otra persona, por ejemplo. O usted hizo tal cosa y puso un dato mal, por ejemplo. Resulta que usted puede hacer reclamos. Usted como persona está en el derecho de hacer un reclamo. Entonces, los reclamos, ¿cómo se pueden hacer? Uno puede pedir un reclamo para modificar un dato, para actualizar un dato o para que me dejen de molestar con esos datos. Entonces, puede ser usted menor de edad o puede ser un mayor de edad que se puede dirigir a esa institución y le dice, bueno, necesito que me haga el favor y me cambie este dato. Esa institución va a tener 15 días hábiles para responder a su trámite. Por lo general, si la institución responde a su trámite y usted no contrarresponde como para decir, bueno, está bien, supongamos, Santiago me dice, profe, es que necesito cambiar mi número de celular, que si ya no es, yo le digo, listo, está bien, dígame cuál es su número de celular. Si se pasan 2 meses y Santi no me da el número de celular, las instituciones dan por entendido de que usted desistió de ese reclamo. Por lo general, uno a dónde hace reclamos a este tipo de instituciones. Por lo general pasa mucho con instituciones que prestan un servicio. En este caso, por ejemplo, Claro, Movistar, Tigo, Codensa, Gas Natural, el Acueducto, ¿no? Uno siempre va a la Superintendencia de Industria y Comercio, y allá uno puede, por ejemplo, solicitar que le corrijan ciertos datos en ciertos lugares, o que sencillamente usted ya no quiere saber nada de esas instituciones, y por favor ya no le envíen correo más. Usted puede hacer eso. Usted también puede consultar sus datos. En una entidad tratante pública y puede saber de alguna u otra manera esos datos cómo están. Por ejemplo, me imagino que las personas que ya sacaron cédula les tocó sacar una cita por la registraduría o les tocó ir a colarse a la registraduría para que les dieran la cédula. La cédula, por lo general, en la registraduría, uno sabiendo su número de cédula puede digitarlo y saber si uno es jurado de votación, si uno es, por ejemplo, ¿qué otra cosa? Hay otro, testigo electoral, creo que le llaman, y no me acuerdo qué otra. O uno también puede saber si es beneficiario y si es venir más. Entonces, digamos que hay muchas instituciones que manejan una alta gama de datos. Entonces, con base en eso, es deber suyo, de alguna u otra manera, identificar, ¿no?, esos datos, pues, cómo se van a manejar. Importante tener en cuenta que los principios bajo los cuales se manejan los datos es la legalidad en materia de tratamiento de datos. Es decir, que cuando usted se le solicite los datos, sea en pro de algo que sustente y valga la pena para esos datos. Por ejemplo, ¿usted cree, yo le voy a hacer esta pregunta, ¿usted cree que para comprar un celular necesitan saber sus extractos bancarios? ¿Ustedes qué creen? No. No, ¿sí o no? Bueno. ¿Ustedes creen que para comprar o adquirir un servicio de telefonía, internet, necesitan saber si usted tiene antecedentes penales? Obvio no. Obvio no, depende de la situación. Por ejemplo, si usted va a entrar a un trabajo, ¿usted cree que entonces sí es pertinente que le pidan sus datos sobre antecedentes penales? Sí, sí llega. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo recharro, pero ojo, quiero aclarar que es un ejemplo.
Imagínese donde yo, Cristian Camilo Esteban Cruz, tenga antecedentes por violación y acceso carnal violento menor de edad. ¿Usted se sentiría seguro con que yo fuera su profesor? Probablemente no. Se me dice, profe, ¿qué le pasa? ¿Usted dónde saca eso? Por eso es que cuando uno entra a trabajar, a uno le piden una serie de datos que pueden ser consultados y corroborados en varias páginas. Como por ejemplo, a uno siempre le van a pedir antecedentes de procuraduría. Es decir, vamos a saber si usted en verdad tiene antecedentes por violación de derechos humanos o normas o leyes constitucionales. A esto se le conoce como antecedentes disciplinarios. Por lo general, uno siempre da la cédula, coloca el número de cédula, coloca acá una cantidad de cosas y lo genera. Luego también están los antecedentes de la policía, para saber que usted no ha sido arrestado ni ha tenido pues problemas con la justicia, ¿no? Entonces mírelo, uno acá llega, creo que ustedes han visto a sus papás hacer esto muchas veces y han conseguido trabajo. Aquí uno digita el número de cédula y toda la vaina. Y bueno. Luego también están los de la Contraloría, los antecedentes de la Contraloría. En esos antecedentes es para saber si usted ha manejado mal recursos públicos, o sea, si usted no sabe administrar la plata, o por el contrario, si usted evade impuestos o demás, pues van a saber eso, porque pues si usted va de impuestos y está acá y usted consigue trabajo, le pueden descontar de su trabajo para pagar esos impuestos, por ejemplo. Está entonces Procuraduría, Policía, está también el de la Personería de Bogotá, antecedentes de la Personería. Ese también es para saber si usted no ha violado derechos dentro de Bogotá, es decir, si usted no ha cometido crímenes, si usted no ha hecho torturas, bueno, una cantidad de cosas. Entonces usted puede aquí generar los antecedentes disciplinarios, selecciona toda esta cosa y ahí le llega. Esta gente maneja muy bien estos datos, entonces digamos que es deber suyo, por ejemplo, imagínese que usted digita su número de cédula y aparece con que usted tiene una boleta de captura por un delito que usted no cometió. Usted va a decir, pero ¿y por qué? Entonces digamos que es importante tener en cuenta eso. La finalidad bajo los cuales uno da y solicita los datos. También hay que saber que uno es libre para saber a quién le da sus datos y a quién no. Y también es importante aclarar que uno debe ser veraz con los datos que da. Usted no le puede mentir a un banco porque puede de pronto perjudicar a otra persona. Usted no puede de pronto mentir en una ficha o en una boleta que tenga que ver, por ejemplo, con el INPEC o la policía, porque de pronto pues, usted puede estar incurriendo en muchas cosas. Han habido casos, por ejemplo, de gente que suplanta identidades. Voluntaria e involuntariamente. Voluntariamente es, por ejemplo, que yo voy a presentar el examen de la Nacho, pero yo soy re malo en matemáticas. Entonces yo saco una fotocopia toda chimba de mi cédula, le corto la cara, pongo la cara de Santiago, le digo, Santiago, le voy a pagar 500.000 pesos porque usted vaya y presente el examen. Entonces Santiago va, lo presenta, lo pasa, pero resulta que pasa que se dieron cuenta que esa cédula era chimba y a Santiago pues lo puedo meter en un problema por usurpación de identidad, por ejemplo. Y hay casos en donde hay personas que recogen información de bases de datos y, por ejemplo, usan los números de cédula de sus papás o de ustedes para sacar créditos, celulares, computadores a nombre de ellos, y usted cuando menos piensa es que llega una factura a su casa cobrándole algo que usted ni siquiera ha adquirido. También hay cierto acceso y circulación restringida. Hay que tener en cuenta que muchos de esos datos van a tener seguridad y es obligatorio que tanto las instituciones que solicitan los datos como las personas que lo dan tengan confidencialidad, por ejemplo. ¿Listo? Para que lo tengan entonces en cuenta. Hay cosas importantes, por ejemplo, y es que hay ciertos datos que son sensibles y que no se pueden involucrar. Datos como, por ejemplo, la intimidad del titular. Usted no se puede meter con esos datos.
si usted es em, heterosexual, homosexual, lesbiana, digamos que eso es de su intimidad, nadie tiene por qué ventilar estos datos. Entonces, por ejemplo, usted está incurriendo en un delito si se pone chistoso o chistosa a enviar los packs y los divulga. Eso es un delito y puede ser, pues, obviamente severamente castigado, ¿no? Por ejemplo, datos cuyo uso indebido puede causar discriminación. Entonces usted se dio cuenta que, no sé, yo soy, por ejemplo, soy judío. Y entonces empiezan a hacer chistes, memes, bromas, porque el profesor es judío. Usted me está discriminando a través de un dato que usted me conoce. Entonces, pues, eso también puede incurrir en un delito. Datos que revelen el origen, la raza o la etnia. Eso solo depende de ustedes y nadie tiene por qué juzgarlos a la hora de ustedes dar esos datos. Orientación política. Por lo general, nunca se pide. Nunca se piden. No he escuchado, por ejemplo, para poder entrar al Guimar usted tiene que ser católico. Creo que nunca les han dicho eso. Solo les han dicho el colegio es católico, pero usted es libre de creer en lo que quiera, obviamente. Pero no tiene por qué pedirles eso. Tampoco por sus convicciones filosóficas o religiosas. Esos datos no se piden y de hecho no tienen relevancia en muchas instituciones. Si en algún momento ustedes les llegan a pedir estos datos, probablemente no es que sea muy buena esa institución. Usted tampoco tiene la obligación, y aún así si la tuvieran, no tienen por qué discriminarlo por usted pertenecer a un sindicato, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promuevan el interés de cualquier partido político. Entonces usted puede pertenecer a cualquier partido político y no por eso lo pueden discriminar. Derechos y garantías de los partidos políticos de oposición. O sea, usted perfectamente puede pertenecer a un partido político de oposición al gobierno y no tienen por qué pedirle esa información y usted tampoco está en la obligación de darla. Al no ser que eso implique pues algo que sea necesario. Y todo lo que tenga que ver con respecto a la salud, la vida sexual y los datos biométricos, es decir, cosas propias de uno, si me hago entender. O sea, aquí yo creo que nadie se tiene que enterar, por ejemplo, de las operaciones que hemos tenido, los problemas de salud que hemos tenido, al no ser que se requiera. Por ejemplo, imagínense que vamos a hacer una salida. Vamos a salir todos y dentro del menú hay cosas dulces. Y uno de ustedes es diabético. Entonces, a veces en esos formularios piden, ¿tiene alguna enfermedad? Sí, no, ¿cuál? No se hace con el fin de hacerle un daño a usted, se hace con el fin de prevenirle un daño a usted, porque si yo soy consciente que pronto usted es diabético, pues yo ya sé que no le tengo que dar azúcar y que tengo que estar supervisando que usted no coma azúcar. O por el contrario, si usted es hipoglicémico, es decir, que le hace falta azúcar, pues tengo que estar vigilando que consuma la cantidad de azúcar que le corresponde y en los tiempos y espacios que le corresponden, por ejemplo. Luego tenemos que bajo esta cuestión de la vías data, es deber del Estado y de las instituciones educativas dar información y capacitación a los representantes legales y tutores, es decir, a sus papás, acerca de lo relacionado con los riesgos que se enfrentan los menores de edad ante el tratamiento indebido de datos personales. También deben proveer información sobre el uso responsable y seguro de sus datos personales, así como las leyes que los protegen. Entonces, he escuchado casos de personas que llaman a personas a las casas y les dicen, oiga, un ejemplo, le digo a Santiago, hermano, hágame un favor, es que imagínense que su papá y su mamá se accidentaron y ellos me dijeron que usted que tenían guardado por allá un dinero, que me haga el favor, lo saque y lo lleve allá, y purrún, resulta que lo robaron. Era una llamada para un robo. Y Santiago, pues claro, en su afán, porque le dijeron que su papá y su mamá se accidentaron, lleva el dinero y lo entrega. Entonces digamos que ustedes no pueden ser cautos y entregarle esa información a cualquiera, porque esa información es privilegiada, es solo de ustedes, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, este habeas data implica todo tipo de información. Hasta ahí, ¿ustedes tienen alguna pregunta acerca de este habeas data?
¿Ninguno? ¿Sí habían escuchado hablar de ese Avias Data? ¡Ja! Sí, a veces suele ser eso, y usted se preguntará, bueno, ¿y de dónde sacan mi número? ¿De dónde sacan eso? Resulta es que las personas que trabajan en Claro, Movistar, a veces tienen nexos delictivos con otras personas y básicamente lo que hacen es como les dan unas listas de teléfonos y ellos empiezan a llamar al azar. No sé si les ha pasado que al celular les llega y es que Bancolombia te premia, te ganaste un carro 0 kilómetros, no sé qué, sé cuántas. Por favor, dale clic a este enlace para poder reclamar y no como que marica, o sea, no sean ingenuos, eso no suele pasar. Por eso es que ustedes deben tener mucho cuidado con sus datos personales, ¿listo? Derecho de habeas data. Profe, ¿yo puedo solicitar información acerca mío? Sí. Bueno, y yo les voy a poner un ejemplo. Supongamos yo estoy enfermo, no me puedo valer por mí mismo, tengo un problema, y yo necesito que alguno de ustedes haga una vuelta por mí. ¿Cómo hacemos? ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo cree que se haría? Pues supongo que usted tiene que firmar una autorización para que esa persona pueda, pues sí. Sí, hacer una diligencia por mí. Efectivamente, de pronto les va a pasar en la vida, o no sé si ya les pasó, que sus papás no tienen tiempo y les dicen, bueno, yo necesito que usted vaya y me haga tal vuelta, me solicite ese recibo porque yo no puedo, si este recibo no se paga hoy, no. Entonces usted va y le dice, no, papá, lo que pasa es que ese recibo no me lo dan a mí, se lo dan solo al titular de la cuenta. Entonces su papá, como no tiene tiempo, lo que hace es hacer una carta de autorización en donde dice, yo, sutanito betán, identificado con la cédula de ciudadanía, y con el código, mis facultades mentales y físicas sanas, les cedo el poder a mi hijo, identificado con para que por favor en nombre mío recoja, reclame y haga pago del recibo para y abajo coloca los datos personales, que es el nombre completo, número de cédula, celular y correo electrónico. Entonces, supongamos, Wilson hizo eso por mí. Wilson fue hasta Movistar, hizo toda la vuelta, toda la vaina. Yo leí la autorización, entonces lo que van a hacer es que a mí me llaman y me preguntan, buenas, disculpas que cayó una persona que dice ser su hijo y que tiene una carta que dice que yo le digo, sí, hágame el favor, colabore. Entonces ellos van a decir, bueno, muchas gracias, Cuando ustedes llaman, por ejemplo, a sacar una cita médica o cuando llaman a hacer otro tipo de esto, no sé si han escuchado algo que se conoce como esta llamada será grabada para condiciones de calidad. Si usted desea continuar, por favor, marque 1. Si desea no continuar, marque 2. Y empiezan a manejar sus datos. Entonces, digamos que eso es importante dentro de los mecanismos de protección. Dentro de los mecanismos de protección de derechos humanos. La información es un derecho humano vital, de alguna u otra manera. ¿Listo? Entonces, es importante. Vamos a dejar entonces hasta ahí. No sé si pronto tomaron copia de esto, de este habeas data. Bueno, antes de acabar, ¿no? Hay mecanismos de vigilancia y sanción. No todas las personas pueden, digamos que, estar al mismo conocimiento de estos datos, ¿sí o no? Entonces, por lo general, las identidades o los datos se usan más que todo como para hacer cosas de solicitud de bienes y servicios. Entonces, también se imponen unas sanciones. Por ejemplo, si se comprueba que hay personas que trafican con sus datos o que usan sus datos, se pueden poner multas. Se pueden poner multas. También se pueden suspender actividades, por ejemplo. Si una empresa vulnera sus datos, pueden suspender la empresa. También se puede hacer el cierre temporal de la empresa, o también se puede hacer el cierre definitivo de la empresa o de la institución. Y en casos súper graves, o sea, que esa información sea tan importante
que quien la tenga pueda vulnerar su vida, se debe hacer como tal una denuncia propia a la Fiscalía o a la Procuraduría General de la Nación para que lleve el caso. ¿Listo? Entonces, eso para que lo tengan pues claro. ¿Sí? Entonces ahí usted por ser un menor de edad, no, debía ir con el amparo de un mayor de edad, haciendo un derecho de petición, que ese es otro de los mecanismos de derechos humanos que vamos a ver, en donde usted solicitaba como persona, usted no tenía ningún tipo de contacto, no conocía ni de acción ni de palabra a esa persona, que por favor lo desvincularan de eso, porque es que a veces es mamón, ¿no? A veces a uno le llegan correos o le llegan mensajes al celular de no pagaste tu factura de tal, y uno, pero si yo no tengo ese servicio, ¿por qué me están cobrando eso a mí? Entonces eso se puede ser porque están traficando con sus datos, probablemente usted dejó sus datos en algún lugar o algo. Por ejemplo, suele pasar también con las cédulas. No nunca han visto que sus papás botan los papeles o algo, y lo primero que hacen, o cuando los roban, que les roban el celular y algo, que lo primero que su papá hace es llamar y denunciar el email del equipo y denunciar que perdieron la cédula y demás para volver a sacarlo más. Eso se hace con un fin. Porque, por ejemplo, supongamos Santi botó la cédula o la tarjeta de identidad, y resulta que al otro día le sacaron un crédito por 9 millones de pesos a Santi. Entonces Santiago denunció que le habían robado la cédula. Entonces ese denuncio, o sea, es que esa es la ventaja y la desventaja de los datos. Usted ya lo puso en la policía, entonces lo que hace la policía es tomar el denuncio, boletinarlo, pasarlo por todas las bases de datos de la policía en todo el país, ¿sí? Y a su vez boletinar y pasarlo en todas las bases de datos de los bancos, instituciones que hagan créditos o vendan cosas a créditos, y decir, mire, esta persona perdió la cédula, ojo con eso. Entonces, claro, mandan como unas alertas. Cuando alguien va a comprar o va a hacer algo, ya lo tienen fichado, ya dicen, mire, esto... Aunque bueno, muy pocas veces pasa, pero sí suele pasar que pronto botan la cédula de algo, y no falta la persona que es inescrupulosa y le dice como, oiga, le vamos a sacar un crédito o algo así. Entonces digamos que tengan mucho cuidado, por ejemplo, con las tarjetas, con las contraseñas, con los correos, con todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera puede estar pueden estar incurriendo esas personas en un delito al usar esa información. E incluso si usted también puede incurrir en un delito, por ejemplo. Porque de pronto si usted trabaja en instituciones como bancos, por ejemplo, si usted tiene un papá que sea abogado, o si usted tiene personas que sean abogadas o que trabajan en bancos, usted se va a dar cuenta que el nivel y el volumen de información se conoce, pero a nivel estratosférico. Hay personas que saben el número de cédula de uno y demás, ¿no? Pero ¿y esto qué? ¿Cómo? Entonces tengan mucho cuidado, porque eso suele pasar. Esto que tiene que ver con el ICFES tiene que ver mucho, en especial porque hay veces que salen preguntas sobre este tipo de cosas. Por ejemplo, recuerdo una pregunta que una vez salió, solo que no la tengo acá presente, en donde decía que Juanito vulneró el derecho a la intimidad, a la privacidad de su tanita, porque decidió publicar unas fotos. Un mecanismo bajo el cual uno puede solicitar que quiten o bajen esas fotos o cierto contenido, es una habeas data dirigido a tal, o una denuncia, o bueno, este tipo de cosas. Sin embargo, fíjese, no está de más que usted sepa esto. De pronto usted ya ha sido o puede ser a futuro una persona que tenga problemas por la información, por ejemplo.
Miren, conozco un caso súper raro. Por lo general, uno cuando saca créditos o algo, dependiendo del crédito y dependiendo de donde usted se dirija, usted le toca poner las huellas de las manos. Y conozco el caso de una persona que literalmente por una cosa congénita nació sin huellas dactilares. Y usted sabe que las huellas dactilares las usan casi que en todo, hasta para desbloquear un celular. A esta persona le toca andar con un documento de la registraduría que dice que no tiene huellas dactilares. Ese caso lo escuché por ahí y es sorprendente, porque eso también corresponde, por ejemplo, a casos de habeas data de información. Imagínense en donde esta persona traten de suplantarla. Lo primero que le van a decir, bueno, le pueden poner una trampa a esa persona que trate de suplantarla, porque le van a decir, bueno, ponga sus huellas. La otra persona, pues, muy confiada va a decir, bueno. La otra persona le va a decir, usted se supone en el sistema me parece que no tiene huellas, porque va a poner una huella. Entonces, eso se puede evitar, ¿listo? Bueno, muchachos, por favor, la próxima clase ustedes me van a colaborar entonces en el documento que habíamos quedado. Quedamos fue en la página en la pregunta número 10. La idea es entonces que esa pregunta, de la pregunta número 11 a la pregunta número 20, ya estén resueltas. ¿Listo? Hasta acá. No importa si se la saben, no importa si no se la saben, lo importante es que aquí vamos a socializar las respuestas de esto. ¿Listo? Pero por favor, que no sea como hoy que les pedí, les dije y me dejaron ahí como quieto. ¿Listo? No sé si alguien más tenga dudas o preguntas. Listo, no siendo más, entonces pues muchas gracias y nos estamos entonces hablando. ¿Listo? Chao, profe. Chao, que les vaya muy bien. Chao, Laura. Listo, Santi, ya puede tener la grabación. Listo, vale. Muchas gracias, Santi. Chao.